Bueno, continuamos con la unidad 3. Estamos ya en la lección 11. Y en esta lección vamos a analizar qué es la elasticidad precio de la oferta. Ya conocemos de la clase anterior que existe una relación directa entre precio y cantidad ofrecida, lo cual se verifica en la curva de oferta creciente. Es lo que nosotros sabemos gracias a la ley de la oferta, que cuando el precio de un bien sube, la cantidad ofrecida también lo hará, y si el precio del bien disminuye, la cantidad ofrecida va a disminuir. Es decir, se comportan ambos en el mismo sentido. Lo que no conocemos es cuánto va a ser esa variación en la cantidad. Y para eso necesitamos conocer un concepto que es la elasticidad precio de la oferta. ¿Cómo definimos la elasticidad precio? Bueno, la elasticidad precio es lo que nos va a medir esa sensibilidad que tenga la cantidad ofrecida ante cualquier variación en el precio del producto. Siempre haciendo la observación de que los demás factores que influyen en la oferta se mantienen constantes, es decir, ceteris paribus. ¿Cómo se calcula la elasticidad precio de la oferta? Va a ser la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual en el precio. Hay que estar muy atentos a la hora de hacer los cálculos porque yo tengo que poner las variaciones en términos porcentuales. Vamos a ver ejemplos para entender cómo llevamos adelante el cálculo de esta elasticidad. En el primer ejemplo vamos a suponer la caída en la demanda de pantalones, lo que genera una caída en el precio del bien de un 10%. Y eso nos lleva a que la cantidad ofrecida caiga un 20%. Con esos datos, lo que yo puedo hacer es fácilmente calcular la elasticidad precio de la oferta reemplazando los valores que tengo en el planteo del problema. La elasticidad precio de la oferta es variación de la cantidad ofrecida sobre variación porcentual en el precio. Por lo tanto, solo debo reemplazar. Siempre que reemplace debo estar muy atento también al signo. Me dicen que cae la cantidad y cae el precio. En este caso, la cantidad se reduce un 20%, el precio un 10%, por lo tanto la elasticidad precio de la oferta me da un número 2. Si el precio baja un 1%, la cantidad ofrecida disminuirá un 2%. Vamos a otro ejemplo. En este ejemplo, en lugar de tener directamente los cambios porcentuales, tengo el precio inicial y el nuevo precio y cuánto ha variado la cantidad. Es decir, lo que me dicen en este caso, en este problema, es que cuando el precio de los barbijos sube de 40 pesos a 60, la cantidad ofrecida también aumenta de 100 a 120 barbijos. Lo primero que debería hacer antes de calcular la elasticidad utilizando la fórmula es calcular las variaciones porcentuales. ¿Cómo se calcula una variación porcentual? Bueno, debo tomar en cuenta la cantidad nueva y la cantidad anterior, y como observan ahí en la fórmula, la variación porcentual va a ser el Q sub 1, que en este caso es 120, menos el Q sub 0, que es 100, sobre el Q sub 0, porque es una variación relativa, multiplicado por 100. Y hago lo mismo en el caso del precio. Una vez que obtengo las variaciones porcentuales de cantidad y precio, recién ahí voy a poder proceder a calcular la elasticidad. Entonces, la variación porcentual de Q en este caso es 20% positiva. La variación porcentual de P en este caso es 50% también positiva.
Y por lo tanto, al reemplazar en la fórmula de la elasticidad directamente, voy a tener 20% sobre 50%, lo cual me da un valor de más 0,4. Esto significa que si el precio aumentara un 1%, la cantidad ofrecida aumentará un 0,4%. Veamos un último ejemplo. En este caso, para calcular, tengo directamente una gráfica. Y lo que me piden es que calcule la elasticidad precio cuando paso del punto A al punto B de esta curva de oferta. Bueno, tengo que sacar los datos que observo en el gráfico. En el gráfico me dicen que las coordenadas del punto A se dan cuando el precio del producto es 60 pesos y la cantidad son 100 unidades. Y en el punto B tengo que si el precio sube a 80 pesos, la cantidad van a ser 120 unidades, cantidad ofrecida. Nuevamente lo que voy a tener que hacer en este caso es primero proceder a calcular las variaciones porcentuales de Q y de P. Y una vez que tenga las variaciones porcentuales, que en este caso la variación porcentual de Q es del 20% y la de P es del 33%, recién ahí puedo proceder a reemplazar en la fórmula. En este caso, la elasticidad precio de la oferta es más 0,6. Si el precio sube un 1%, la cantidad ofrecida aumenta un 0,6%. ¿Qué podemos concluir en base a estos ejemplos y a los resultados que hemos obtenido hasta acá? Primero, la elasticidad precio de la oferta siempre es positiva. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio de la lección, tanto precio como cantidad se mueven en el mismo sentido. Numerador y denominador van a ser o ambos positivos o ambos negativos. Por lo tanto, la elasticidad siempre va a ser positiva. Y por otro lado, que el resultado es un número abstracto, no tiene unidad de medida. El resultado de la elasticidad no tiene porcentaje, no es cantidad, no es precio, es un número sin ningún tipo de unidad de medida. De acuerdo al valor que tome la elasticidad, vamos a hablar de distintos tipos de oferta. Podemos clasificar la oferta en oferta elástica, oferta inelástica o en una oferta con elasticidad unitaria. ¿De qué depende esto? Depende del valor que tome esa elasticidad. Cuando la elasticidad es mayor que 1, decimos que la oferta es elástica y es el caso en donde la cantidad responde fuertemente ante variaciones en el precio. Es decir, la variación en la cantidad es más fuerte, más grande proporcionalmente que la variación en el precio. Cuando esta elasticidad toma un valor menor a 1, tenemos el caso de una oferta inelástica. Por lo tanto, las variaciones en el precio son mucho más importantes o más fuertes porcentualmente en relación a las variaciones en la cantidad. Y el caso de la oferta con elasticidad unitaria se da cuando la elasticidad tiene el valor 1 y eso es solamente en el caso en que las proporciones en que cambian tanto precio como cantidad son idénticas. Según los ejemplos que hemos trabajado en esta lección, el caso 1 es el ejemplo de una oferta elástica y los casos 2 y 3, en donde la elasticidad es menor que 1, nos da una oferta de tipo inelástica. Algo importante a tener en cuenta es que la elasticidad tiene mucha relación con el tiempo.
a corto plazo y a largo plazo no van a ser iguales. En general, una oferta diaria, una oferta mensual o una oferta anual van a tener elasticidades diferentes. Si seguimos el ejemplo del PowerPoint, ahí nos dice que si analizamos la oferta diaria de nafta o la mensual o la anual del mismo producto, vamos a observar que cuanto más largo sea el periodo de tiempo que analizamos, es mucho más fácil para la empresa adaptarse a la nueva situación, al nuevo precio, modificar el tamaño de su fábrica, modificar el tamaño de planta y su capacidad productiva, y por lo tanto la oferta tiende a ser más elástica en el largo plazo. Como ven ahí, los bienes tienden a tener una oferta más elástica cuando los horizontes de tiempo son mayores.